Un cariñoso saludo a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia. Qué gusto podernos encontrar nuevamente en este repaso semanal de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Evelio Miranda y es un placer poder compartir contigo algunas ideas de la palabra de Dios. Gracias a todos los que se unen a este estudio semanal, a los que comparten, a los que se suscriben al canal. Ahora mismo puedes suscribirte, es muy importante para poder llegar a muchas más personas y poder transmitir el mensaje de la salvación a tantas personas que necesitan. Vamos al repaso de la lección de esta semana para el sábado 26 de agosto, lección número 9. El título, anden como sabios, y el versículo para memorizar lo encontramos en Efesios 5, 15 al 17. Dice, miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Algunos aspectos en el versículo a memorizar para destacar. Miren con cuidado cómo andan, observen, sean cuidadosos en la manera como viven. Dice, no como necios. Necio significa una persona que insiste en sus propios errores, en sus propias ideas, se aferra a sus ideas, en sus posturas equivocadas. Es una persona necia, demostrando con ello falta de inteligencia. En la Biblia la palabra necio, insensato, tonto, se refiere a la persona que carece de capacidad en el sentido espiritual, la capacidad no mental, no es que le falta inteligencia ni que tiene problemas mentales, no en ese sentido, sino en el sentido de que desprecia la razón, sigue un proceder equivocado, contrario a la moral y aún insiste y persiste en hacerlo. Por ejemplo, hay muchas palabras en el hebreo para esta palabra necio, estúpido, tonto, insensato. Por ejemplo, una palabra es kesil, que esta palabra significa literalmente estúpido, es decir, no estar alerta en el sentido espiritual. Es ser insensato, falta de juicio, falta de prudencia, de sabiduría, de buscar las cosas de Dios, andar con necedad en la vida. El sujeto, la persona, actúa sin madurez, no es reflexiva, no tiene cordura. Eso es lo que significa en la Biblia. Y dice acá el apóstol Pablo, miren cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, dedicar el tiempo a las cosas trascendentales y no a las cosas que pasan, las cosas momentáneas. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos y aún se van a poner cada vez más malos antes de la llegada de Jesús a esta tierra. Por tanto, no sean insensatos, necios, caprichosos, contrarios a Dios, sino entendidos. Abran su mente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es aquello que Dios quiere para ti? Miren esta cita tan importante. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores, muchos, por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Hay gente que le encanta hablar de la persecución, de lo que se viene, del futuro, de lo que vendrá. Dice acá la cita, la iglesia está en mayor peligro de la gente que está engañando dentro de la iglesia, de la gente que está mintiendo dentro de la iglesia, que están falseando la Biblia, que están falseando la doctrina. Esto es peor que las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra falsos maestros, engañadores, y lo tenemos a nuestro alrededor. De este peligro, más de cualquier otro, debería prevenirse, pues al recibir falsos maestros, abriríamos la puerta a errores por los cuales el enemigo podría estar empeñado en enturbiar las percepciones espirituales
y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Y no solamente los nuevos conversos, los que ya llevamos años. Cristo era la norma por la cual se debían probar todas las doctrinas presentadas. Y hoy es igual. Si hablas de los Salmos, hablas de Jesús. Si hablas de Apocalipsis, hablas de Jesús. Si hay una enseñanza que no es cristocéntrica, que no está centrada en Cristo, no es una enseñanza bíblica, porque toda la Biblia está centrada en Jesús. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas, con las enseñanzas de Cristo, debía ser rechazado. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado entre los muertos, Cristo ascendido a los cielos. Esta es la ciencia de la salvación que debemos de aprender y enseñar. Háblenos de profecía. El centro de la profecía es Cristo. Esa es la gran ciencia de la salvación. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo, Cristo intercediendo a la diestra del Padre en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Y Cristo que muy pronto vendrá. Esa es la ciencia de la salvación. Dice el apóstol Pablo, por favor no anden como necios, escuchando otras cosas que son superfluas e innecesarias. Esto es el verdadero evangelio. No sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a la parte del domingo, sino acciones de gracia. El texto clave acá es Efesios 5, 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Estoy leyendo acá de la Reina Valera. Ahora mira la traducción del lenguaje actual, como dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, alabado sea su nombre. Dos conceptos sumamente claves, somos hijos de Dios y Él nos ama. Mi autoestima no depende de qué la gente piensa o dice de mí. Mi autoestima es basada en que soy hijo de Dios y Él me ama. Eso es suficiente. Por eso deben tratar de ser como Él es, imitar a Jesús. Ese es nuestro modelo, esa es nuestra norma, esa es nuestra meta a llegar. Imitar a Jesús en carácter, en amor, en mansedumbre, en misericordia, en justicia. Dice, deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. El amor entre las personas, que es lo que más está en carencia, lo que está faltando en el mercado mundial. Amor. Cada día menos. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. La muerte de Cristo en nuestro lugar. El ser humano debería morir. Tú y yo deberíamos morir. Sin embargo, Cristo murió en nuestro lugar. Por eso es que hay que imitarlo a Él. Hay que seguirlo a Él, hay que confiar en Él. Él es el único verdadero. Miren esta cita, los cristianos han de ser como Cristo. Esta cita la encontramos en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 230-231. Los cristianos han de ser como Cristo. Deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que Él poseyó. Los idólatras y corrompidos de corazón tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Los que son orgullosos y que se justifican a sí mismos tienen que subyugar el yo y arrepentirse con el corazón manso y humilde. Los que se justifican a sí mismos, los que tienen justicia propia, los que entienden que con sus obras, con lo que hacen, pueden llegar a alcanzar la salvación por sus méritos. Justicia propia, orgullo. Qué terrible pecado. Qué terrible condición. Dice, los que se inclinan a la mundanalidad tendrán que desprenderse de los tentáculos de su corazón, de la basura del mundo a la cual están prendidos y entrelazarse con Dios. Han de convertirse en personas espiritualmente, con pensamiento espiritual. Los deshonestos, los depravados, los que los que se están jactando de su propia justicia, esos deben de cambiar.
Los ambiciosos y codiciadores, los que quieren más y nunca se sacian y codician lo que tiene el otro, han de ocultarse en Jesús y procurar su gloria y no la propia. Tienen que despreciar su propia santidad. Tienen que despreciar su propia santidad y acumular tesoros en el cielo. Los que no oran tendrán que sentir la necesidad tanto de la oración secreta como la oración familiar, y elevar sus plegarias a Dios con gran fervor. Como adoradores de Dios, del Dios verdadero y viviente, debemos llevar frutos a la luz de Dios. Muchos están adorando ídolos y no al Señor. Cualquier cosa que los hombres amen y en la cual confíen y que sustituya al amor y la confianza completa en el Señor, se convierte en un ídolo. Nosotros pensamos que los idólatras son otros. Y todo lo que constituye el primer lugar en tu vida, todo lo que anheles con el corazón y lo pongas en prioridad en tu vida, automáticamente se constituye en un ídolo. Todo lo que pongamos en posición primaria en nuestra vida se convierte en un ídolo. Y somos idólatras. Eso nos constituye en idolatría. Si yo pienso que siempre tengo la razón, que soy el que voy por el camino correcto, que nadie más tiene la razón, que mi justicia es suficiente, que yo he avanzado tanto en el camino espiritual, que ahora yo sí lo he alcanzado. Oh, cuidado, ojo. Debemos de depender totalmente de Cristo Jesús. Sed imitadores de Jesús. Ese es nuestro referente. Vamos a la parte del lunes. El título, andar como hijos de luz. El texto clave lo encontramos en Efesios 5:6. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes, sobre los contrarios a Dios, sobre los obstinados en hacer la guerra contra Dios, en no abrir el corazón a Dios. Nadie los engañe. Resulta que todo el mundo se va a salvar. Es que Dios es tan bueno, pero tan bueno, que al final todo el mundo se va a salvar. No. Precisamente, Dios es tan bueno, tan poderoso, que Él se autolimita por amor y permite que tú, y provee la posibilidad de que tú continúes con tu libertad de elegir salvarte o no salvarte, obedecerlo o no obedecerlo. Por lo tanto, la teología universalista es contraria a la palabra de Dios. Bueno, pero lo que pasa es que así como entró la injusticia por un hombre y todos somos injustos, ahora por la justicia de uno, todos seremos... Cuidado con los todos en la Biblia, cuidado. Porque los todos en la Biblia van en un contexto. Todos los que obstinadamente siguen la vida de Adán después del pecado, pues son injusticia. Pero todos los que voluntariamente aceptan la vida de Jesús, automáticamente reciben la justicia de Él. Es decisión personal. Si Dios, es precisamente porque Él nos crea con libertad. Por eso que nadie te engañe con palabras vanas. La decisión es tuya, es personal. Dice el Efesios 5:7-10. No seáis pues partícipe de ellos, de los malos consejeros, de los maestros falsos, de los engañadores, de los que engañan con falsas doctrinas. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque estos engañadores no están en lugares contrarios que pueden ser sospechosos para nosotros. Esos engañadores están en la iglesia, detrás de un púlpito, están sentados a nuestro lado. Tenemos que tener mucho cuidado. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad con corazón limpio, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Miren esta cita. Cuando la luz del cielo resplandece sobre el instrumento humano, su rostro expresará la alegría del Señor que mora en su alma. ¿Cómo yo puedo saber que estoy lleno de Jesús? ¿Cómo yo puedo conocer que la luz de Dios inunda mi ser? La alegría, el gozo.
Estaba leyendo ahorita una cita de un autor, X. Y él decía, el cristiano no debe de procurar la felicidad, ni ser feliz. Debe de procurar la santidad. Qué cosa tan absurda, qué cosa tan contraria a la palabra de Dios. Cuando la luz del cielo resplandece sobre nosotros los seres humanos, nuestro rostro expresará la alegría, el gozo del Señor. Es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que la gente se entristezca y albergue dudas en su mente. Es la ausencia de Cristo lo que produce tristeza, duda, desánimo. La ausencia de Cristo no es la ausencia de cosas materiales. No, lo que pasa es que yo vivo en este país que está terriblemente mal, la inflación, la economía malísima. No es que yo vivo bajo una dictadura. No, es que acá es imposible ser feliz. Tú puedes vivir en el peor lugar del mundo. Pero si tienes a Cristo en el corazón, el gozo del Señor no te lo arrebata absolutamente nadie. Ningún sistema político, ninguna situación familiar, ninguna enfermedad, ninguna condición física, ninguna situación económica. Porque Cristo es el que le da luz al rostro. La alegría es la clave de la palabra de Dios para todos los que lo reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida. La luz da alegría y regocijo. Y este último se manifiesta en la vida del cristiano. ¡Qué hermosa cita! ¿Quieres conocer? ¿Quieres conocerte si realmente tienes a Cristo en el corazón? Alegría, gozo, optimismo, ser una persona positiva. Siempre ver el vaso medio lleno y no estar viendo constantemente el vaso medio vacío. Lección del martes. Despiértate tú que duermes, o despierta tú que duermes. El texto clave es Efesios 5, ahora los versículos del 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, de la oscuridad, sino más bien reprendedlas. Fíjate que no solamente nos habla de participar, sino que también nos dice estar en contra de ellas, reprenderla, denunciarla, decir que está mal. No podemos a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. No, pero es que esto es políticamente correcto decirlo. No necesariamente, no importa. No importa. Yo tengo que hablar y decir lo que dice la palabra de Dios, con amor, con mansedumbre, con alegría, con gozo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, oculto. La gente de las tinieblas, la gente contraria a Dios, lo que hacen en lo oculto, lo que hablan por detrás, lo que maquinan de forma maquiavélica por detrás, con corazón corrupto, corrompido, contrario a Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Dios. Miren esta cita tan hermosa. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo, corazón limpio, querido hermano, corazón limpio, mirada transparente, una mirada franca, verdadera. No decir las cosas para aparentar ser bueno. Hacer las cosas de verdad, porque eres bueno. Eres una persona entregada a Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador. Y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reina en lo interior. Hay una discusión constante. No importa lo de afuera, lo importante es lo de adentro. Importa todo. Importa todo. Lo de afuera refleja lo de adentro. Y lo de adentro va a mostrar afuera lo que realmente somos. Bebemos del amor de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid. Si estamos injertados en Cristo, si estamos conectados con Cristo,
Si fibra tras fibra hemos sido unidos con la vid viviente, daremos evidencia de ese hecho, dando ricos racimos vivientes. Si estamos conectados a la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz en nuestras palabras y nuestro accionar. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que uno tiene a la tierra con el cielo. No, los verdaderos cristianos están en la junta, no necesariamente. No, los verdaderos cristianos están en la iglesia, no necesariamente. No, los verdaderos cristianos trabajan en las oficinas de la administración de nuestra iglesia, no necesariamente. No necesariamente. No, los verdaderos cristianos son pastores, no necesariamente. No, los verdaderos cristianos son los que compartimos el repaso semanal, no necesariamente. Mucho cuidado. La luz que brilla en el rostro de Jesús brillará en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Vamos a la parte del miércoles. ¿Cómo conseguir gangas? ¿Cómo conseguir cosas hermosas? Cosas que la conseguimos con bajo precio, pero son de alto valor. El texto es el versículo 5. Capítulo 5 de los versículos 15 al 17, es el versículo para memorizar, que ya lo leímos anteriormente. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, necios, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ahora, miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensan lo que hacen, pensar antes de hacer, pensar antes de hablar. Eso es prudencia. No, es que yo digo la verdad y no importa, hay que decirla como quiera. No, cuidado. Es importante en contenido, pero también es importante en continente. Es importante lo que se tiene adentro, pero es importante lo que envuelve lo que se tiene adentro. Cómo se dice, cuándo se dice, en qué momento se dice, de qué manera se dice, a quién se le dice. Eso también es sumamente importante. Eso es ser prudente. No, es que esta es la verdad y hay que decirla. Mucho cuidado. Hay que decirla con amor, con prudencia, en el momento oportuno. Dar luz, entre tanto la persona la puede recibir, porque mucha luz puede enceguecer. Tengan cuidado cómo se comporta. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Porque estamos viviendo tiempos muy malos. Cada día la gente hace cosas cada vez más malas y con más frecuencia. Nosotros que somos hijos de la luz, aprovechemos el tiempo para hacer cosas buenas. No sean tontos, faltos de mente, faltos de capacidad espiritual, faltos de discernimiento, faltos de moral, encaprichados en actitudes contrarias. Dicen, no sean tontos, sino traten de averiguar, de saber qué es lo que Dios quiere que hagan. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo puedo averiguar? Su palabra. Aquí está, en Efesios 5, 15 al 17. Aquí está la voluntad de Dios. Andemos en luz. Vamos a esta cita importante. Si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, esta cita la encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 118. Si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, sabiduría humana, nos extraviaría la insensatez de la sabiduría humana. Tal es el gran peligro de muchos. Hay muchos que dicen, esta es la filosofía de vida mía. Nosotros no vamos a una filosofía. Nosotros vivimos una teología de vida. Como pensamos a Dios, como estudiamos a Dios y como entendemos a Dios, así actuamos y vivimos. La filosofía es amor por la sabiduría humana, que no es trascendente, que es pasajera, que es cambiante. Dice, si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, nos extraviaría la insensatez de la sabiduría humana, la tontería de la sabiduría humana. Tal es el gran peligro de muchos. Es que habla tan bonito, tiene una verborrea, tiene una expresión tan hermosa. Es más, le pagan
para que hable. Llena teatros y la gente hace una fila tremenda para pagar y escuchar sabiduría de hombre. Cuidado, cuidado. No tienen experiencia propia. No han seguido el hábito de considerar con oración por su cuenta, sin prejuicio, las cuestiones y los temas nuevos que puedan surgir. Esperan ver lo que otros piensan, lo que otros dicen. El disentimiento ajeno es todo lo que se necesita para convencerlos de que el tema considerado carece de importancia. A menos que se percaten de su carácter vacilante y lo corrijan, se verán todos privados de la vida eterna. No podrán resistir los peligros de los postreros días. Si yo estoy constantemente pensando qué dicen los otros, qué opinan los otros, cuál es la sabiduría de los demás. Yo tengo la palabra, yo tengo la Biblia, yo tengo a Dios, yo tengo al Espíritu Santo. Yo tengo libertad para pensar. No son sabios estas personas que están pensando siempre cómo piensan los demás, qué dicen los otros. No son sabios en las cosas que se relacionan con el reino de Dios. En la experiencia y las luchas cristianas se necesita una noble independencia. Usted, su Biblia, el Espíritu Santo. Punto. Usted, su Biblia, el Espíritu Santo. Punto. Analizar con discernimiento divino cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Como dice el apóstol Pablo, escucharlo todo, retener lo bueno. ¿Cómo puedo retener lo bueno? Con un criterio personal basado en la palabra de Dios e influenciado e iluminado por el poder del Espíritu Santo. Vamos a esta cita. Antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben de estar llenos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto de poder intelectual como de espiritual. Los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. A los que hacen esto, Dios lo aceptará como colaboradores consigo. Vamos a la parte del jueves. Adoración llena del Espíritu. El texto está basado en Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino. Y ahora hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo puedo tomar un poquito, puedo ser un tomador social. Una copita no es embriagarse, no hay que ser exagerado. Y bueno, ¿y quién me dice a mí que una copita no me va a motivar a otra copita? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo pone? No, yo lo pongo. ¿Y usted tendrá el límite para ponerlo? Los mayores borrachos no comenzaron tomándose toda la licorería. Comenzaron con un solo trago. Así fue el comienzo. Si voy por un camino que no me lleva a nada bueno, ¿para qué dar el primer paso? No os embriaguéis. Por eso que nosotros, basados en la Escritura, nosotros los adventistas del séptimo día, planteamos con respecto al vino, al alcohol, abstinencia total. Abstinencia total. Si no es bueno, ¿para qué? ¿Qué me puede aportar? Allí hay disolución, hay problema. El alcohol enturbia los pensamientos, ataca directamente al cerebro, nuestra única conexión que tenemos con nuestro Salvador. El Señor se relaciona con nosotros a través de nuestra mente, de la parte cognitiva, que tenemos que proteger. Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa importante, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Tú eres lo que piensas, yo soy lo que pienso. Tenemos que tener cuidado con nuestra mente. ¿Cómo llenar nuestra mente? Con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Cantando y alabando al Señor, siendo agradecidos. Alabando, glorificando todas las bondades de nuestro Dios. Dando siempre gracias. Gracias.
Dios es glorificado con cantos de alabanza que procedan de un corazón puro, lleno de amor y devoción a Él. Cantar, cantar. Es importante alabar a Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el carro. Alabar, agradecidos. Cuando los creyentes consagrados se reúnen, su conversación no debe versar sobre las imperfecciones de la gente, ni tener sabores a murmuraciones o quejas. La caridad o el amor, que es el vínculo de la perfección, nos rodeará. Hay muchas personas que le encanta hablar de perfección. Aquí está. El amor, la misericordia. Eso es perfección. Amor, misericordia. No la murmuración, no la queja, no la crítica, no resaltar las cosas negativas de los demás. No tiene sentido, ni aún la de nosotros mismos. El amor a Dios y lo semejante fluye naturalmente en las palabras de afecto, simpatía y estima por nuestros hermanos. La paz de Dios impera en los corazones. Sus palabras no son vanas. Las palabras no son vanas cuando Cristo es glorificado en nuestra vida. No son vacías, no son frívolas, no son sin sentido, sino que tienden al consuelo y a la edificación de las personas. La gratitud que lo llena, la gratitud que los llena y la paz de Dios que impera en ellos, los que glorifican a Dios, los inducen a entonar en sus corazones alabanzas al Señor y a hablar de la deuda de amor y agradecimiento que tienen con su amado Salvador, quienes los amó tanto que murió para que pudieran vivir. Nadie en cuyo interior more el Salvador lo deshonrará ante otras personas interpretando música instrumental que aparte la mente de Dios y el cielo para fijarla en las cosas livianas e insubstanciales. Nadie que tenga a Cristo en el corazón va a alabar a otra cosa que no sea nuestro amante Salvador. Cantar, alabar, agradecer. Esa es la verdadera esencia de la vida cristiana. La verdadera santificación es una completa conformidad con la voluntad de Dios. Los pensamientos y los sentimientos rebeldes son vencidos. Por lo tanto, si yo tengo rebeldía contra la iglesia, contra la organización, evidentemente hay una muestra allí de que no hay santidad. La rebeldía. Y la voz de Jesús despierta una nueva vida que impregna el ser entero. Los que están verdaderamente santificados no presentarán su propia opinión como una norma para medir lo correcto y lo erróneo. Hay personas que dicen, esta forma de interpretar la profecía es la forma verdadera, es la forma correcta, es como yo lo entiendo. Oh, un momentito, ¿y los demás no entendieron? ¿Los demás no estudian? Hay personas que escriben un libro sin exponerle abajo el pie de página. ¿Qué piensan los demás? ¿O qué opinaron los demás? ¿O qué estudiaron los demás? Como que yo soy la regla de la interpretación profética de la Biblia. Cuidado, cuidado. La verdadera la santidad no presenta nuestra propia opinión como regla. Yo puedo presentar mi opinión, pero es una más. No es absoluta, ni concluyente, ni es la verdad. Es mi forma de pensar, de opinar, de interpretar el texto. No son fanáticos ni justos en su propia opinión. Los santos, a esas personas que le encanta hablar de santidad. Y es claro que es buenísimo hablar de santidad. Porque santidad en el sentido literal del texto significa apartarse para Dios con humildad. Apartarse para Dios a su servicio con humildad. Estas personas no son fanáticos ni justos en su propia opinión, sino que recelan de sí mismos y están siempre temerosos. No sea que al faltar alguna promesa se deba a que ellos hayan dejado de cumplir con las condiciones sobre las cuales se basa. Uy, qué hermoso texto, qué hermosa cita. La edificación del carácter, páginas 6 y 7. Tengo mi opinión, tengo mi forma de pensar, pero no soy concluyente. No digo, esto es y no hay más pueblo. No digo así. ¿Por qué?
porque siempre tengo cierta, Señor, ¿será? Señor, estoy humildemente a escuchar tu voz. Esto es lo que pienso, esto es lo que puedo compartir con mis hermanos. Capaz puede ser edificación para algunos. Si hay más luz, estoy disponible a tus pies para que me ilumines. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos, callados, reservados para dar gracias. Constantemente estamos recibiendo misericordias de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco le alabamos por lo que Él ha hecho en nuestro favor. Alabad a Jesús, alabad al Espíritu Santo, alabad a Dios el Padre. Gratitud, es de bien nacido ser agradecido por lo que soy, por lo que tengo, por la muerte de Jesús en una cruz. El alma puede elevarse al cielo en alas de alabanza. Dios es adorado con cánticos, con música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Se nos dice, el que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Salmo 50, 23. Presentemos pues con gozo, con alegría, delante del Señor, de nuestro Creador, con acción de gracia y con voz de melodía. Vamos a la parte del viernes, la conclusión de nuestra lección. Efesios 5 del 1 al 20 son los versículos que hemos estudiado en esta semana, en esta lección. Pablo toma una postura firme contra el pecado y el mal. Cero tolerancia contra el pecado y el mal. Total tolerancia con el pecador, con el ser humano. Amor, misericordia. Pablo imagina a la iglesia reunida en adoración, en unidad, animada por el compromiso renovado de vivir como hijos de luz, hijos transparentes, verdaderos cristianos. Que sean bendecidos día a día, que seamos bendecidos día a día por la presencia de Cristo. Los creyentes están motivados por su condición. ¿Cuál es su condición? Somos hijos amados de Dios. Y por la muerte de Cristo en nuestro favor, estamos totalmente salvados. Y tenemos la bendición de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hay razones para alabar, para motivarnos. Y las razones son claras. Somos hijos amados del Padre. Jesús murió en nuestro lugar y somos llenos del Espíritu Santo. La adoración colectiva se caracteriza por la energía y la alegría. Mientras juntos entonamos y alabamos la acción de gracia ofrecidas al Salvador, eso refleja una adoración verdadera, amor mutuo, rostro transparente, actitud cordial, amor y misericordia para el resto, alabanza a nuestro Padre Celestial. Esa es la verdadera adoración que refleja aquí Pablo en los versículos 1 al 20 de Efesios 5. Debemos de estar con un firme asidero en las realidades celestiales. Celebrar la esperanza futura, arraigándonos, fundamentándonos en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por medio de Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, pensemos en la esperanza, en la realidad celestial que nos espera. Pensemos en el futuro glorioso que nos espera. Firmes y arraigados en la historia que ya conocemos, la historia de Jesús muriendo en nuestro lugar. Y sobre todo, pensar que somos hijos amados de Dios, dispuestos a alabarlo, a glorificarlo y a engrandecerlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que podamos seguir creciendo en el camino de la fe, que el gozo del Señor inunde tu vida, que la verdadera santidad sea ser semejante a Jesús, amoroso con los demás y reflejar el carácter del Maestro. Te deseo la bendición de Dios Padre,
la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.